Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Víctor Hugo, alias Shansem. Seguramente algunos me han visto participar en algunos diálogos que se han dado, sobre todo orientados a como intercambios de carácter religioso. Y bueno, como siempre he sentido que me quedo con más ganas de decir muchas más cosas, dar referencias, y así dije, bueno, pues voy a intentar ir grabando un pequeño canal como para no quedarme con las ganas de hablar de esas cosas que me interesan y sobre todo poder transmitir algunas de las cosas que he estudiado, que he leído y que puedan ser útiles para el conocimiento general de cualquier persona que venga a pasearse por el canal. Después de estar reflexionando un poco, he pensado que no solamente quiero hablar de cosas de carácter religioso, que es algo que me mueve y me gusta, sino de otros temas que también están involucrados a mi interés, como pueden ser la política, la geopolítica, la economía y otras cuestiones que estudio y analizo, pues básicamente como entretenimiento. Entonces, no son análisis profesionales como propios de un perito, pero ojalá que puedan despertar aunque sea un poquito el interés y qué genial si algún día algún perito decide participar, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más, el día de hoy quiero platicar acerca de uno de los libros que estoy leyendo, bueno, que leí en enero de este año. Ya lo había leído, pero decidí retomarlo y hacer como una especie de objetivo de estar leyendo cada cierta literatura durante ciertos meses y, y poder compartirla de algún modo como que es una motivación adicional a continuar con esto de las lecturas, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla para ir hablando un poquito de este autor y de este libro. Antes que nada, nada más déjame buscar algo que parece que lo cerré rápidamente. Eh, muy bien, aquí está. Listo. Entonces, pasamos al stream, le damos aquí en compartir pantalla. Compartir pantalla, pantalla completa, esta de aquí, compartir. Listo. Entonces, lo siguiente es agregar el escenario, listo. Aquí me imagino que ya están viendo lo que viene siendo mi pantalla, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Primero que nada, pues les presento al autor. Básicamente es este libro, se llama Regreso a la jaula, y el autor viene siendo Roger Bartra. Entonces, para introducirnos un poquito, ¿quién es Roger Bartra? Roger Bartra es este señor de aquí, que tiene 82 años, es mexicano, me parece que se nacionalizó mexicano porque entiendo que sus papás son catalanes, ¿no? Entonces se establecieron en México. Bueno, no estoy seguro si nació aquí. Pero bueno, es uno de los intelectuales de México reconocidos. Es un antropólogo, es sociólogo, miembro de la Academia de la Lengua, tiene algunas distinciones, premios, etc. Eh, Platicando con amigos, historiadores, sociólogos y todo lo demás, me recomendaron el libro, decidí darle una probadita a ver qué tal. Y bueno, básicamente es este, lo encuentran en Amazon, no es para hacerle publicidad, pero bueno. Para revisar este libro, lo que hice fue prácticamente, lo terminé de leer, hice mis subrayados y posteriormente preparé una hoja con lo que vienen siendo las citas que quería tocar en esta pequeña presentación. Entonces vamos a verlas rápidamente, ¿sale? El libro se llama Regreso a la jaula. Aquí tengo las citas que grabé, vamos a verlas así rápidamente, y las dividí por medio de etiquetas de acuerdo a mi interés. Como el título ya lo sugiere, básicamente este libro pues, es una pequeña crítica que salió en el 2021, marzo 22 de 2021, al gobierno de López Obrador. Es una crítica que no está infundada porque analiza parte de su pasado y aparte parte del tiempo que ya estaba gobernando, porque al final AMLO inició, me parece que en 2018. Sí, de hecho me acuerdo mucho de los memes, ¿no? Con zombies, AMLO 2018, sin ofender. Es algo que me acuerdo y me da risa. Entonces, bueno, él lo analiza desde su perspectiva y es una perspectiva interesante porque al final de cuentas estamos hablando de alguien que es antropólogo. Entonces, en su reflexión, no solamente analiza lo que viene siendo el discurso de Obrador y sus elementos, sus contradicciones o sus áreas de oportunidad, sino que también analiza lo que viene siendo el ethos del mexicano y cómo ha respondido, se puede decir que al llamado de la 4T, como una especie de reacción melancólica. ¿Y por qué melancólica? Porque México anteriormente estaba gobernado por un solo partido, en este caso el PRI, era un gobierno único y pues de carácter bastante autoritario. Entonces, este PRI
pues con el tiempo empezó a confrontarse con un naciente PAN y tuvieron, pues obviamente, diferencias ideológicas profundas, y poco a poco el PAN fue conquistando terreno que era perteneciente al PRI, hasta que un día, pues básicamente conquistó lo que viene siendo la presidencia de la República por medio de Vicente Fox, ¿no? Posteriormente vino el gobierno de Felipe Calderón, posteriormente vino de nuevo, se regresó a Enrique Peña Nieto, y finalmente se terminó con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, actualmente ya es Sheinbaum, pero ese fue más o menos como la trayectoria que se llevó. Y es curioso, ¿no? Es curioso este desarrollo, porque parte de la retórica que maneja Andrés Manuel y sus equipos de campaña es que AMLO se levanta como una especie de imagen opuesta a lo que viene siendo una alianza malvada representada por el PRIAN, ¿no? Una especie de combinación, cuando en su nacimiento realmente estos partidos no estaban combinados, sino que eran completamente antagónicos, ¿no? Completamente antagónicos, y no es por defender a ninguno ni a otro, ¿no? Porque hay opiniones variadas. De hecho, dentro de mi familia he encontrado opiniones desde el PRI si sabía gobernar, ¿no? Hasta el PAN, es la naciente democracia, ¿no? Que no terminamos de cultivar. Entonces, bueno, hay opiniones encontradas, pero el hecho fuerte, creo yo, es que no es verdad que estuvieran unidos desde un principio, al contrario, eran diferentes, eran enemigos, y en cierta medida todavía algo de eso queda, ¿no? Entonces, bueno, nada más como para señalarlo. En fin, este autor analiza entonces este regreso a la jaula, ¿no? A la jaula de la melancolía, porque dice que gran parte del etos mexicano hay una ansia, ¿no? De volver a la edad de oro del pasado, que no es edad de oro, ¿verdad? Claro que no, pero al final del día dicen también por ahí que el pasado es siempre hermoso porque no es hoy. Entonces, pues pudiera ser algo de eso. Entonces, bueno, vamos a analizar, ¿no? Algunas de las citas que tiene este autor. Yo estoy usando ahorita lo que viene siendo la libreta de Notion, creé lo que viene siendo una base de datos. Es la primera vez que lo hago, entonces pues puede estar accidentada. Si alguien quiere darme recomendaciones de bases de datos, adelante, bienvenidas. Pues yo las separé así. Entonces las separé con etiquetas de democracia, ocurrencias, ideas, corrupción, citas de autores. Entonces son las que quiero que veamos brevemente. ¿Sale? Primero que nada, democracia. ¿Qué nos dice este autor sobre los temas democráticos? Básicamente lo que nos dice es que la democracia en México tiene muy poco tiempo que acababa de nacer, y nació y duró muy pocos años y ya se accidentó, se fracturó, y ahorita prácticamente estamos volviendo a la época del partido único, solo que con otro nombre. Ya no es el PRI, ahora es Morena, aunque muchos de los colaboradores son los mismos. El problema no es tanto ese, sino que se está abandonando del todo la democracia. En las perspectivas católicas hay muchas opiniones encontradas. En general, la mayoría de los católicos formados se manifiestan o se expresan fuertemente en contra de la democracia y son más afines a cuestiones un poquito distintas, ¿no? Sostienen, por ejemplo, la idea de un Estado católico, con el cual yo no estoy totalmente en contra, pero por lo menos los modos en los que ellos se aproximan a esta certeza sí difieren de mi entendimiento. En mi entendimiento tenemos que apegarnos mucho, ser pragmáticos y apegarnos a la realidad, y la realidad es que hoy por hoy el cristianismo ya no es hegemónico, sino que tiene que entrar en diálogo con diferentes facciones, y lo ideal sería que las distintas facciones puedan ser representadas en partidos políticos donde quizás unos y otros tengan que ceder algunas cosas para al final tener la búsqueda del bien común. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones aquí que se podrán discutir. Quizás desde la perspectiva católica lo que habría que recordar es que toda autoridad viene de Dios, ¿no? Entonces, bueno, en otra ocasión abordaré esta temática desde los autores católicos, ¿no? Y sus diferentes posturas, así como la mía en este espectro, que quizás no es importante, pero bueno, no quita de más que es una reflexión más de alguien más que piensa a veces. Entonces, bueno, aquí en las citas, ¿qué tenemos? El autor nos dice que, pues, algo parecido a lo que estaba diciendo, ¿no?
que una democracia avanzada, sólida, necesita también de un sistema político, en este caso de partidos políticos, que puedan dividir los intereses de la sociedad y competir bajo ciertas condiciones, ¿no? Para que pueda darse lo que viene siendo el ideal democrático. También señala algunas críticas, como por ejemplo el tema de los apoyos sociales, que no es que esté mal apoyar en sí a la gente necesitada, sino que se puede utilizar como un medio de coacción para condicionar el voto y permanecer en el control del poder. Es una de las críticas que este autor realiza al actual gobierno. ¿Qué más? Señala algunas críticas de Obrador, porque Obrador dice o sostiene que por un lado no hay democracia en México y por el otro lado él mismo, para llegar al poder por medio de Morena, compitió 3 veces compitió contra Calderón, contra Peña Nieto y finalmente contra los últimos, ¿no? Anaya y Meade, no me acuerdo quién más. ¿Qué más señala este autor? Señala esta cita, dice, los dos grandes pilares de un estado de bienestar son los sistemas públicos de educación y de salud. El gobierno detuvo la reforma educativa que apenas comenzaba a dar frutos para devolver el control a los maestros al inmenso sindicato de trabajadores de la educación, una de las organizaciones más corruptas del país. Aquí en México hay muchos problemas, ¿no? Digo, todos los países tienen sus problemas. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen un problema de racismo muy fuerte. Aquí en México hay algunas personas que sostienen que hay racismo. Yo soy de la idea que no es tan grave como en el caso de Estados Unidos, o se expresa de una forma muy distinta, pero sí tenemos muchos problemas con lo que viene siendo, por ejemplo, el control de la tierra y con los sindicatos, que los sindicatos pues básicamente son instituciones que reciben gran parte del presupuesto de la nación y que tienen una gran capacidad de movilización. Y en muchas ocasiones, pues, reciben ingresos sin merecerlos, tal cual, como se describe. Entonces, bueno, en otra ocasión abordaremos esa temática. Parte de lo que señala este autor también se encuentra en el hecho de que hay un peligro de caer en una condición postdemocrática. Esto es, que después de ejercer la democracia, pues se llegan a estados en los cuales pues realmente ya no hay democracia, sino que hay un gobierno autoritario, como puede ser en el caso de Venezuela, ¿no? ¿Cuál democracia queda? Y al final de cuentas se llegó a ese estado a post de la democracia, es decir, la democracia puede o es débil ante, ante líderes carismáticos que sean capaces de crear incentivos de carácter populista. Ya son varias democracias que caen y México puede ser otro caso de eso, ¿no? Si no es que ya lo es. Entonces, bueno. Aquí tiene un poquito más de ideas. Una importante es esta, que señala cómo, pues prácticamente, ojo, desde el 2021, ya estamos a 2025. Desde entonces este partido, pues prácticamente se estaba quedando sin contrapesos. El último de ellos eran los tres poderes de México, ¿no? El gobierno representaba el ejecutivo, estaba el legislativo, que de algún modo ya estaba cooptado porque la mayoría pertenecía al mismo partido, y el único que quedaba como oposición era el judicial, y sin embargo, pues ya lo doblegaron también. Entonces ahorita ya ni siquiera hay una oposición. Y es curioso, ¿no? Porque son cosas que se señalaron desde el 2021, incluso desde antes. Vamos a ver ahora lo que vienen siendo las citas de la ocurrencia que marqué. El autor señala como ocurrencias de Andrés Manuel lo que viene siendo la propuesta de perdón a los narcotraficantes. Dicho sea de paso, la realidad del narco es algo a lo que no se enfrentaron gobiernos o el gobierno del partido único, en este caso el PRI. A él no le tocó, o no le tocó el narco tan brutal como está ahorita, o lo supo controlar muy bien, cualquiera de las dos. Después con Calderón estos grupos se fortalecieron y vino una mortandad en el país tan grave que no hemos podido solucionar. Ya hasta Estados Unidos nos quiere invadir. Una de las ideas que señala este autor como ocurrencia
es el tema del crecimiento económico, ¿no? Curiosamente, porque AMLO, como cita este autor, señalaba que la economía iba a crecer un 6% anual cuando él terminara de gobernar, ¿no? O en su proceso. Yo recuerdo perfectamente esto porque yo era una de las personas que leía La Jornada, que es un diario de opinión, donde están mm, no sabría qué término usar, que no sea peyorativo, pero personas que apoyan el movimiento de la 4T, señalaban también esto, ¿no? Y lo repetían. Entonces los resultados de los gobiernos pasados, como no llegaban al 6%, eran mediocres. Entonces veamos eso. Aquí tenemos una tabla que se llama Termómetro de la Economía Mexicana, donde se analiza con los criterios personales que tiene el autor, pero es una página muy, muy buena, la verdad. Bueno, aquí se analizan varios indicadores económicos. Uno de los más importantes es este, ¿no? Es el crecimiento anual del PIB, que aquí vemos. Y es pues uno de los más usados desde siempre, ¿no? Para medir la economía. Hay otros más, como puede ser la inflación, el desempleo, el salario mínimo, bla, bla, bla. Pero este es yo diría que es el principal y que aparte en la discusión política es el que más se refiere. Y como evidencia está AMLO, ¿no? Que AMLO refería que debíamos crecer a 6% anual. Entonces, bueno, si contrastamos, vemos aquí, de entrada lo primero que llama la atención de esta columna son los números que están resaltados, ¿no? En café, porque son números grandes, pero negativos. Y aquí tenemos uno, menos 8.18. ¿De quién es? De AMLO. Híjole. O sea, no solo no crecimos al 6%, sino que aparte decrecimos menos 8.18% en el 2020. Si consideramos eso en valores absolutos, estaríamos hablando que la meta objetivo son 6 y el valor absoluto sería 8.18, entonces si lo sumamos nos da 14.18, es decir, estamos 14.18% anual alejados de la meta objetivo, por lo menos para este año 2020. Se invocará, como invocaba de hecho él mismo, que estaba la pandemia, ¿no? Que vino como anillo al dedo. Pero todos los gobiernos han enfrentado a diferentes situaciones, que si el aumento de los precios del petróleo, que si la caída de la producción, que si la pandemia, que si una guerra, que si FUFA, todos los gobiernos han tenido sus propias dificultades y han tenido que saberlas paliar en lo mejor de sus posibilidades. Entonces, bueno, en ese contexto, si nos enfocamos exclusivamente en los resultados, pues tenemos con él el menos 8.18. Sí, pero la pandemia, bueno, acá tenemos el caso de Calderón, que también tuvo pandemia y también tuvo crisis económica, que viene siendo la pandemia de la influenza, que fue más que nada una pandemia local, y también la crisis del 2009, con la caída de los gigantes inmobiliarios como Lehman Brothers, ¿no? Entonces, yo nunca he visto que se justifique a Calderón por este resultado tan mediocre dentro de lo que cabe señalar, por el tema de la pandemia o de la crisis del 2009. De hecho, por lo menos los autores de La Jornada no lo hicieron. Y no lo hicieron porque yo sé, porque yo los leía todos los días. Y en cierta forma, yo cultivé parte de ese odio a Calderón leyéndolos. Entonces, bueno, sí contrasta que al momento de llegar Obrador no digan nada y lo defiendan así a capa y espada, ¿no? Como si fuera este, pues la panacea, ¿no? Siendo que en los resultados nos está demostrando que es peor. Vamos a hacer una comparativa para que sea justa tomando en cuenta los porcentajes decennales. Entonces, si revisamos estos porcentajes, en el caso, esta tabla no está completa, llega hasta el 2020 y tantos. Entonces, vamos a completarla con esta de acá, que viene siendo el crecimiento de PIB anual de México. Para eso hice un Excel, que lo tenemos aquí. Nada más como para corroborar un dato, vamos a ver el último, ¿no? 2023, 3.2. 2023, 3.2. 2024 lo busqué directamente de internet, que sería la única excepción porque tampoco el Banco Mundial la marca. 2021, en este caso vamos a dejar 6% del 2021, que sería la excepción. 2020 menos 8.4. Entonces, bueno, confíen en que hice la tabla con estos datos de forma correcta, ¿sale? Si tomamos estos años, 3, 4, 5, 6, y sacamos el promedio, obtenemos un crecimiento de 0.93%.
Entonces, si esto lo comparamos, de acuerdo con la tabla de acá, tenemos que Peña Nieto tuvo 2.41, Calderón 1.70, Fox 1.94, Cedillo 3.26, Salinas 4.07 y Miguel de la Madrid 0.06. Es decir, AMLO solamente está por encima de Miguel de la Madrid y está por debajo de todos los demás. Se haya enfrentado lo que se haya enfrentado, los resultados son los resultados y los números son los números, y el hecho es que sus resultados son muy bajos. De hecho, son los más bajos de todos. O sea, todo el PRIAN que condenó tuvo mejores resultados que él, con excepción de Miguel de la Madrid, que seguramente cuando gobernó, yo creo que ni... Bueno, por lo menos yo no había nacido. O sea, a mí ni siquiera me tocó. Entonces, bueno, ni hablar. Vamos a seguir viendo un poquito de las citas. Ah, no, antes de eso, quería revisar una imagen que tenía por acá. Bueno, me parece que la perdí. Está bien, no importa. Volvamos a las citas. Si volvemos aquí a las citas, vemos justamente que Obrador despreció el COVID-19, como lo hicieron otras personalidades. Curiosas personalidades, porque, por ejemplo, Boris Johnson y Vladimir Putin no es que sean muy amigos, que digamos. Pero bueno, otras ocurrencias sin explicación es el hecho de que fue a Badiraguato y le dio un beso a la mamá del capo. Sobre esto no se comentó. Bueno, sí ha habido algo de crítica, pero la respuesta ha sido como que, ay, ¿qué tiene, no? O sea, no, es la mamá del supercapo, pero no pasó nada. Grave, ¿no? Grave, o sea, que no me imagino al presidente de Estados Unidos dándole un beso al Capone, ¿no? En sus tiempos, pero bueno, igual, si alguien tiene alguna foto de eso y yo soy el que está equivocado con eso, pero bueno, adelante, ¿no? O no me imagino, por ejemplo, a Donald Trump dándole un beso a no sé, a alguien del Estado Islámico. O sea, y digo, yo sé que ahí se puede tejer fino, ¿no? Yo sé que en este caso, esa cita que acabo de dar, se puede tejer fino, pero por lo menos en la cuestión pública, no lo imagino haciendo eso. O sea, no imagino que vaya dándole el beso allí. Entonces, bueno, ya en otra ocasión tocaremos ese tema que puede hilarse de manera fina. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las ocurrencias. El libro tiene ideas también, vamos a ver las ideas. En este caso, este término suele tener una condición peyorativa, pero en este caso no. Entonces vamos a verlas. Propuesta de un ingreso básico universal, que básicamente está sustentado, digamos que en impuestos progresivos a las personas que tienen más para apoyar a las personas que tienen menos. Esa es una idea que se me hace interesante. Yo no, contrario a las opiniones del autor, que dice que esta idea destruye, ¿no? O ataca lo santificado por las tradiciones religiosas, pues bueno, yo soy católico. Y sí es cierto que en el catolicismo le damos un valor santificante al trabajo porque implica un esfuerzo, pero también lo vemos como un medio de realización. Es decir, no solamente, no solamente es ganar el pan con el sudor de la frente, lo implica, claro, pero esta implicancia sostenemos que se da a consecuencia del pecado en el hombre y no porque el trabajo por sí mismo no pueda ser fuente de realización. De hecho, si no hubieran pecado los Adán y Eva, seguramente igual iban a tener que trabajar, ¿no? Iban a tener que realizar algunas actividades con la diferencia que seguramente no iba a ser penado, no iba a haber penas. Entonces, si lo que se busca con estas iniciativas es de algún modo como disminuir esas penas, pues en realidad se podría decir que estaríamos como tratando de aproximarnos a un ideal de lo que pudo haber sido la vida del hombre antes del pecado. Entonces yo personalmente no lo veo mal. Ahora, como el pecado es una realidad en la vida de los hombres, pues es evidente que esta entelequia nunca se va a alcanzar, pero no se quita nada con buscarla, ¿no? O sea, no se quita nada con buscarla. En cierta manera, a veces hay algunas personas con las que he platicado, no les puedo referir en el sentido de que no son autores reconocidos ni mucho menos, pero han hecho puntos que me parecen interesantes, ¿no? Decía una compañera, que ya no la volví a ver, por cierto, pero decía,
pues a lo mejor no hace falta que yo coma animales, ¿no? Quizás en el paraíso, antes del pecado de los hombres, no era necesario hacerlo. Si era o no necesario hacerlo, pues es un tema totalmente debatible, ¿no? Totalmente debatible, porque al final de cuentas, desde la perspectiva católica, eh, pues sí, sí se puede hacer uso de los animales, ¿no? Pero tampoco es como que sea obligado a comer carne. Quizás es una discusión que podríamos abordar ya más en una cuestión nutricional, ¿no? Hay vitaminas que solamente se pueden encontrar consumiendo la carne, como puede ser la vitamina B12, por mencionar alguna. Pero también es un hecho que proteínas, carbohidratos, grasas se pueden obtener directamente de las plantas. Entonces, si alguien no quisiera alimentarse de la carne por estas perspectivas, pues no necesariamente va en contra de la perspectiva religiosa, ¿no? Entonces, pienso que esto es algo homólogo. O sea, que algo se puede hacer y que parezca algo no significa que lo sea tal cual como el autor lo refiere. Pero bueno, yo entiendo que el autor no es católico, el autor de hecho es de izquierda. Y es justamente es una izquierda que está criticando a la izquierda porque la ve como una izquierda autoritaria y no como una izquierda como ellos la plantean, ¿no? Idílicamente se puede decir. Eh, Otra idea que tiene este autor es el tema de la reducción del presupuesto para las funciones militares. Aquí en México realmente tenemos un ejército grande y no tenemos en realidad problemas con otros países de carácter militar, ni creo que los vayamos a tener en el corto plazo. Ha habido algunas diferencias, por ejemplo, con el gobierno de Ecuador, el asalto a la embajada y cosas así, pero realmente no ha habido nada que escale a un conflicto militar de gran proporción. El, si tuviéramos un conflicto militar, yo creo que el más probable sería con Estados Unidos y no tenemos el equipo para combatirlo. Entonces nos harían pomada. Entonces, bueno, si en lugar de eso lo que se hiciera es capacitar policías y que pudiéramos tener una policía fuerte, como la tienen en Japón, como la tienen en Estados Unidos u otros países, pues bueno, pienso que sería muchísimo mejor eso. Aparte con mejores sueldos para los policías, que no cualquiera puede ser policía, y eso quizás ayudaría a pelear un poquito la corrupción. Entonces esta idea yo la suscribo, ¿no? Me gusta la sugerencia. El autor también citando a otro autor, me parece que era Tomás Piketty, no estoy seguro, señala que la historia no se determina por la lucha de clases ni por la economía, sino por la lucha de ideas en una sociedad. Es un tema a discutir. O sea, yo podría decir que sí hay algo de lucha de clases, sí, sí hay algo de eso, pero pues también sí hay algo de lucha de ideas, ¿no? Entonces, bueno, y actualmente ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, los movimientos feministas, los movimientos conservadores, que estamos en constante conflicto, ¿no? Conflictos que han llegado incluso a expresiones muy fuertes como de iconoclastía, por ejemplo, los grupos feministas en las marchas del 8M y otras, hay grupos radicales que tienden a atacar las iglesias y hay grupos conservadores que tienden a defenderlas, entonces se dan estos choques. Es algo que está actualmente. Y bueno, otras ideas más. Pasando ahora con los temas de la corrupción, vamos a ver citas. Aquí hay unas cuantas más. La que más me llama la atención es esta, que dice que el INE hizo evidente que Morena se apropió de un fideicomiso para lavar dinero y que era un fideicomiso para los afectados por el sismo de septiembre del 2017. Entonces, esto es un hecho corrupto importante. Otro hecho que también llama la atención es el tema de cómo se exoneró al cardenal Cienfuegos. Ese es un cardenal de la época de Peña Nieto que fue atrapado en Estados Unidos y parece que por medio de una negociación lo mandaron a México y aquí en México lo exoneraron. ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿no? Es uno de los puntos que están ahí como para discutir. Y bueno, finalmente, el autor tiene algunos, ¿no? Cita a otros autores con algunas cosas que pueden ser interesantes de leer. Por ejemplo, señala que Obrador ha tomado ideas católicas de Chesterton. La verdad, con todo respeto al autor, no lo creo. Salvo se protege, ¿no? Se protege porque dice que son mal digeridas. Bueno, bueno. Pero por lo menos en lo que yo conozco a Obrador y lo que conozco a Chesterton,
ahora sí que desde la perspectiva católica, pues ni siquiera hay punto de comparación, o sea, no tiene nada que ver. De hecho, creo que si los pensadores de izquierda se dieran la oportunidad de platicar y entender, en este caso, a los pensadores católicos sobre estas temáticas de economía, notarían que no estamos tan dispares en el pensamiento. O sea, claro, hay diferencias, ¿no? Hay muchas diferencias, pero hay muchísimas semejanzas también. Semejanzas desde las cuales se pueden construir, de algún modo, nuevas ideas, ¿no? Que aporten a esta discusión, sobre todo para buscar el bien común para todos. Entonces, bueno, acá hay citas de otros autores que analizan la realidad política mexicana o que analizan cómo este caso de la 4T sí puede degenerar, si no es que ya lo hizo, en un fenómeno de carácter, pues no quiero decir religioso, porque el sectarismo no es propiamente un fenómeno religioso, sino como su antítesis, pero bueno, ya se tocará en otra temática. O aquí, este caso de una escritora turca que narra cómo una democracia se puede convertir en una dictadura y ella lo hace en un contexto en el que pues ellos también, los turcos también tienen un presidente peculiar, ¿no? Peculiar. Un imperialista, sin duda. Y bueno, aquí tenemos otros autores. Entonces, en general se puede decir que este autor nos da varias ideas, nos da hechos, hechos de corrupción que se dieron durante el gobierno de Andrés Manuel, nos hace algún análisis de las cuestiones populistas dentro de su gobierno y del carácter que se puede decir que en gran parte de él está tomando no solamente como movimiento religioso, sino también como movimiento autoritario. Nos da ideas como para discutir sobre la mesa para el bien de México. Nos habla también del ideal democrático y cómo, pese a estar accidentado por los resultados que ya todos hemos, si no conocemos directamente o no los memorizamos, sí los vivimos cada día, pues bueno, él hace una especie de apología a este sentir democrático. Y está para considerarse porque al final del día, bueno, actualmente ya ha habido muchos cambios, sobre todo con esto de la presidencia de Donald Trump. Pero anteriormente Estados Unidos sí solía apoyar significativamente las democracias. También aportaba mucho dinero a promover ideas que iban en contra de los valores conservadores, pero si revisamos un caso pragmático, como puede ser el caso de Corea del Sur, eh, vemos que pasamos de un país que estaba en una condición de guerra desde los 50 a un país hipercapitalista, ¿no? Hoy día ya vemos doramas, ya vemos canciones, ya vemos K-pop, se me olvidó cómo se llamaba, ya vemos mangas, manhwa, no sé cómo se pronuncie. O sea, a lo que voy es que la economía de Corea del Sur ha mejorado tanto que ya le da pie a sus ciudadanos a la creación de ideas, a enfocarse en cuestiones tecnológicas, en cuestiones de cultura y en todo lo demás. Seguramente en México también tenemos algo de eso, pero el hecho es que realmente no hemos crecido tanto como podríamos, pese a estar al lado de la hegemonía y ser su socio comercial más importante. Quién sabe si lo sigamos siendo con esto de los aranceles, pero, y quién sabe cuándo se empiezan a aplicar, si es que se aplican, pero el hecho es que el crecimiento que tenemos para estar pegados con ellos, pues sí es un poco lamentable. Si vemos el contraste, por ejemplo, Canadá, que también está pegado con ellos, pues le va un poquito mejor y tiene unas ideas un poquito más claras en lo que respecta al bienestar del país. Además de que no se están enfrentando a una realidad tan dramática como puede ser el narcotráfico, que sí enfrentamos nosotros aquí, ¿no? Entonces, bueno. Pero como decía al principio, o sea, todos los países tienen sus problemas, nosotros tenemos los de nosotros y bueno. Espero haber compartido un poquito cosas interesantes de este autor. Animo a las personas a leer el libro. La perspectiva que yo tengo de leer el libro no necesariamente va a ser la de ustedes, pero si le da una oportunidad, pues seguramente van a encontrar algunas de las cosas que yo dije y quizás cosas que pese a haberlo leído yo no noté. Entonces, bueno, es uno de los autores que vale la pena leer y ojalá podamos seguir profundizando en su literatura. Para el siguiente video, yo creo que voy a grabar
un libro sobre otro autor, en este caso va a ser sobre el expresidente Felipe Calderón, porque estoy leyendo su libro, Decisiones Difíciles, entonces, bueno, veremos un poquito del análisis de la situación que le tocó a él vivir y los resultados que hemos obtenido, ya viéndolos, se puede decir que en retrospectiva, ¿no? Después de bastantes años de que terminó su gobierno. Entonces, bueno, gracias a los que me escucharon, espero que no haberles hecho perder su tiempo. Ya vamos a quitar esto de aquí. Y listo. Que se la pasen muy bien. Un saludo y gracias por escucharme.